una pregunta. Diga. Eh, de los efectos negativos que causan las plagas en las plantas, por ¿Sí? decirse así, ¿cuál se puede considerar como el principal, teniendo en cuenta que ya sea por lo que son vectores de patógenos o por los daños directos que causan a la planta? Puedo decirles primero que hay plagas directas y plagas indirectas, ¿sí? ¿Qué es una plaga directa? Una plaga directa es aquella que ataca el órgano de la planta que el hombre va a cosechar, por ejemplo. Si es yuca, bueno, que me está comiendo la yuca. Si es repollo, que me come las hojas que componen esa cabeza de repollo. Si es mango, el que me come la fruta. Esa es una plaga directa. Y hay plagas indirectas que no atacan, no necesariamente, no atacan la parte de la planta que uno va a cosechar, sino que puede ser otro órgano. Y en este caso puede ser, por ejemplo, la mosca blanca. La mosca blanca es una plaga indirecta. ¿Qué es lo que hace la mosca blanca? La mosca blanca, el mayor daño que ocasiona a los cultivos es que transmite virus. Y esos virus, la convierte, la transmisión de los virus, en una plaga muy letal para los cultivos, especialmente tomate, que es mucho más susceptible que chile o de otros cultivos. Entonces, es muy letal y puede hacer que pierda toda la producción. Pero fíjense que nosotros los seres humanos normalmente hacemos más énfasis en las plagas directas. Un ejemplo de plaga directa es la broca del café. Bueno, otra es la mosca de la fruta, porque van a atacar la fruta que nosotros cosechamos. Y generalmente creemos que las plagas directas causan mucho más daño. Eso depende de qué cultivo sea. Lógicamente, por eso hay una clasificación para cada cultivo y ustedes tienen que ser hábiles en conocer cuáles son las principales plagas que tiene cada cultivo, independientemente que sea plaga directa o indirecta. Eso más bien las van a clasificar de acuerdo a la importancia económica. ¿Cuánto daño le causa a un cultivo? Esa plaga que le causa el mayor daño al cultivo es la plaga principal de ese cultivo. Y normalmente, si ustedes se pueden hacer un resumen, y eso es lo que yo quiero que ustedes reconozcan. Yo creo que les mencioné del maíz que tiene 115 especies de insectos que las cuales tienen que se alimentan. Ustedes no van a hacer énfasis en controlar esas 115 especies de insectos. Ustedes, ¿cuáles son las plagas? Y eso es bueno que lo hablemos aquí. ¿Cuáles serían las principales plagas del cultivo del maíz a nivel nacional? Hablemos a nivel nacional. Dígame, Misael Palma, ¿cuáles serían las principales plagas que usted considera en maíz? Para que hagamos un ejemplo de eso. El Misael, ajá, diga. El gusano cogollero, el barrenador. Sí, no, claro, gusano cogollero, eso es una plaga de importancia. ¿Barrenador de qué? Del tallo. Sí. Y hay el coralillo que le llaman el Amopalpus lignocellus. Pero también algunos dicen el gusano de la mazorca, Elioticea. Pero generalmente eso depende de qué zona del cultivo, en qué zona está implantado el cultivo. Tiene que ver con condiciones climáticas. Y esas condiciones climáticas, lógicamente, limitan la presencia de un organismo de un lugar a otro. Si pienso en un cultivo de maíz en la esperanza que con condiciones climáticas frías, condiciones climáticas en Choluteca, condiciones climáticas aquí en Catacamas, son muy diferentes. Aunque tengamos la misma especie de maíz, significa que allá puede ser que tengamos una especie de plaga que es importante desde el punto de vista económico en maíz, pero acá en Catacamas o en Choluteca sea otra. Pero cuando hablo de cogollero es así, está generalizado casi a nivel nacional. Pero si ustedes hacen una lista, se van a dar cuenta que en cada cultivo es una o máximo dos especies
de insectos que son las plagas de importancia económica. Si yo les hablé de 115, las otras salen sobrando. Si usted decide aplicar un insecticida para controlar esas plagas de mayor importancia, lógicamente se va a salir afectada las otras especies de insectos que se alimentan de la planta de maíz, y también va a afectar a los enemigos naturales, lógicamente. Pero entonces, eso es lo que quiero, que tengan la habilidad de reconocer cuáles son las principales plagas que se presentan en cada cultivo. Y ese va a ser el foco de atención nuestra, ya ustedes cuando estén en el campo como futuros ingenieros agrónomos. ¿Cuáles son las principales plagas de los cultivos? Que cuando le digan, bueno, van a trabajar en frijol, el frijol, ¿y con qué me voy a encontrar? Que ya vayan pensando cuáles son las plagas que normalmente se presentan en frijol, y que esa va a ser su foco de atención. Y a eso se refiere. La importancia de la plaga depende del cultivo y depende de las condiciones climáticas en donde éste se encuentre. No siempre es la misma especie de insecto que me va a atacar con mayor voracidad en un lado u otro, aunque sea el mismo cultivo. Esa sería la respuesta que tengo para usted. Yo no sé si tienen algún otro comentario o pregunta. Con gusto estaré para poderlas responder si es que tengo la respuesta. Ingeniero, Diga, Cristian Salgado. la plaga diabrótica es una indirecta o directa. Cristian, diabrótica. ¿Sí? ¿Es una plaga o qué? Según usted. Plaga. Es una plaga. Diabrótica, normalmente lo que nosotros miramos es que el adulto come hojas y son polífagos. Cuando digo polífagos, la diabrótica come hojas de diferentes especies de plantas, y quien causa el daño a la parte de foliar son los adultos, mientras que las larvas se presentan en las raíces, y ahí es donde causa daño. Normalmente nosotros no miramos las larvas de las diabróticas en la parte aérea, están en las raíces. ¿En las raíces de qué? En las raíces de maleza o en las raíces del mismo cultivo. Y ahí es donde se puede controlar, lógicamente. Generalmente cuando hay problemas de diabrótica que son polífagas, que generalmente hay que decirlo, cuando tenemos problemas de diabrótica generalmente no es necesario hacer aplicaciones para su control, porque el daño que ocasionan a la parte foliar no es tan alto. En frijol sí he visto severos daños, entonces ahí sí hay que atacarlo. Hay que atacarlo, lógicamente, y se puede matar con facilidad con insecticidas, principalmente de contacto. Ingeniero, Diga. Solo un dato curioso, pregunta. ¿Cuál es el objetivo ¿cómo se llama? De la cigarra o de la chicharra? Cigarra. ¿Cuál es el daño? No, el daño y el objetivo. Porque si fija, la plaga es temporal. Mire, la chicharra o cigarra, primero, cuando hablamos de ciclo biológico, ¿cuál cree que es el ciclo biológico de la mayoría de las especies de chicharra o cigarra aquí en Honduras? Primero sería larva. Ciclo biológico en tiempo, meses, ¿cuánto? Creo que andaría en sus 6 meses. No, es que el ciclo biológico, yo digo, el ciclo biológico es desde que pone el huevo hasta que se convierte en adulto. No les sabría dar un dato, la verdad. Bueno, normalmente es de un año. La mayoría de especies es de un año. ¿Por qué lo miramos solo obviamente en verano? Porque en verano es que emergen los adultos del suelo y lógicamente salen de la parte de la superficie del suelo el último estadio ninfal, y ahí aprovecha las primeras lluvias para que ese suelo no esté tan duro y emerger hacia la superficie. Salen los adultos, ahí se reproducen y mueren rápidamente, por eso desaparecen generalmente. Entonces, si es de un año, significa que casi todo ese año las ninfas están por debajo de la superficie del suelo, y ahí sí están causando daño a los cultivos frutales, al maíz, a hortalizas. En hortalizas es muy raro porque se está cambiando cultivo, pero especialmente he visto daños severos cuando trabajé en el Instituto Hondureño del Café. Anduve allá por el lado de
de Comayagua, y miré una gran cantidad de orificios en el suelo, y es producto de este caso, bueno, igual que gallina ciega afectan raíces, las ninfas de chicharro cigarra. Entonces, ellas se están alimentando de las raíces, entonces es una plaga de raíces y que permanece casi un año por debajo de la superficie del suelo, alimentándose de raíces. Eso es un daño grande, y lo que nosotros normalmente miramos es los adultos, pero las ninfas están debajo de la superficie del suelo, son dañinas. Inclusive las chicharras o cigarras también causan un segundo daño, que es de oviposición, le llamo yo. De oviposición, ¿por qué? Porque las hembras hay veces que incrustan los huevos debajo de la superficie de la corteza, entonces ahí lesionan esa corteza. Y otros le depositan los huevos debajo de la superficie del suelo. Así es de que esa es la función de las chicharras o cigarras. Pero eso es bueno que reserven esas preguntas de algunas especies dependiendo del orden que vayamos a hablar. Las chicharras pertenecen al orden Homoptera, y ahí es donde ustedes deben de planificar esas preguntas. En este caso estamos hablando de introducción a la parte de entomología. Bueno, lógicamente les dejo abiertas las consultas que puedan hacer, pero esas específicamente quiero que las reserven para cuando se dé la clase de los diferentes órdenes, donde se hable de los órdenes. Alejandro Escalante, ¿quiere hablar? ¿Quién? Escalante. Sí. Y después Villalobos, Ani Villalobos. Escalante, diga. Sí, empoderarnos de las principales plagas que, como usted ha mencionado, poder conocer las principales plagas que afectan a determinados cultivos sería un objetivo más que todo de la clase. Sí, y fíjense que en el manual se mencionan algunos. Y fíjense, les anticipo, el examen de laboratorio precisamente es para eso, para que conozcan las principales plagas de los cultivos. Y no solamente de los cultivos, sino que de los animales. Hagan énfasis en esas. Que si ustedes ya saben eso, realmente no tendrían problemas en hacer el examen de la teoría ni de la práctica. Hagan énfasis. Ustedes pueden hacer una listita del maíz. Bueno, ¿cuál es la principal plaga? ¿Cuál es el nombre común, el nombre científico? ¿Cuál es el orden? ¿Cuál es la familia? ¿Qué tipo de daño hace? Eso es una información importante que usted la puede tener resumida en un cuadrito por cultivos, y no pasen de 3 especies de insectos. Yo les digo, en cultivos normalmente es 1 o máximo 2 especies de insectos que son las de mayor importancia económica. Hagan esa lista. Por eso les digo, no pasen de 3, porque ustedes ahí es de lo que hagan, es lo que normalmente van a ver en el campo, esas especies más importantes. Sí, la otra consulta. Villalobos, diga. Villalobos, Carlos. Ani Villalobos. ¿Ojo descortezador del bosque conífera es una plaga directa o indirecta? Está buena la pregunta. ¿Qué se aprovecha del pino? Más bien quiero que me ayude usted. ¿Qué se aprovecha del pino? La madera y la resina en alguna vez. ¿Y qué ataca a Dendroctonus frontalis? El corazón, más que todo, del árbol. Sí, entra por la corteza y va penetrando a la madera, ¿va? Entonces sí sería una plaga directa, porque lo que ocupamos nosotros es la madera. Y cuando nosotros vamos y queremos aprovechar esa planta, cuando obtenemos los trozos de tablas o de morillos o tipo de madera que nosotros extraigamos, vamos a ver que ahí hay una gran cantidad de perforaciones, y eso lógicamente mejora la calidad de esa madera y el precio es mucho menor. Entonces sería Dendroctonus frontalis, es una plaga forestal cuyo daño
es directo. Fernando Salgado, diga. Ingeniero, una consulta. ¿Influye la metamorfosis completa e incompleta en la proliferación de los insectos? Sí, lógicamente eso es bueno para la diferenciación y eso lo vamos a ver cuando miremos tipos de metamorfosis. No nos anticipemos a eso. Eso es las diferenciaciones y yo quisiera, y fíjense, ya que mencionó esto, yo quiero que tengan claro qué es metamorfosis completa y qué es metamorfosis incompleta, que a uno le dicen gradual también, porque los europeos normalmente le dicen larvas, a todos le dicen larvas, a lo que son ninfas y lo que son larvas propiamente dicho. Yo lo que quiero que diferencien eso es una ninfa. Por ejemplo, de las chinches, cuando eclosionan del huevo se parece mucho al adulto, nada más que es más pequeño y no tiene alas, por ejemplo, pero en su forma general se parece al adulto. Y una larva, esa es una ninfa, si se parece al adulto. Y una larva es muy diferente al adulto. La larva es un gusano que nada tiene que ver con la forma exterior del cuerpo del adulto que va a salir a partir de esa larva. Larvas solo tienen los insectos de metamorfosis completa, o sea que pasan por 4 estadios, los demás solo pasan por 3, fíjense. La única metamorfosis es huevo, larva, pupa y adulto. Esos son los estados de desarrollo del insecto de metamorfosis completa. 4 estados de desarrollo y el estado larval puede pasar por 5 o 6 estadios larvales. Estadio es cambios dentro del mismo estado. Y eso es bueno que ya lo vayan diferenciando. Pero sí tiene que ver para diferenciar esos cambios, pero eso lo vamos a aclarar más cuando miremos metamorfosis. Bueno, si gustan, si no hay preguntas, vamos a hacer un receso de unos 15 minutos y después que se prepare la primera presentación, yo no sé si ya está listo. Vamos a ver a quién le toca.